A través de este pasaje, quiero hacer una reflexión para la iglesia con el tema de parálisis espiritual, ¿vale? Ese es el tema de la palabra del día de hoy, parálisis espiritual. Y primeramente quiero entrar en un contexto para que partamos de la misma información. Cuando hablamos de parálisis, identificamos, pues lo más frecuente que viene a nuestra mente es la parálisis física, ¿no? Algo que implica la pérdida, ya sea total o parcial, del movimiento, que puede ser solamente de una parte de nuestro cuerpo, puede ser incluso total, ¿no? Esa es la parálisis que regularmente identificamos, aquella que es física, aquella que es visible. Y médicamente sabemos que la parálisis tiene una razón. Posiblemente ocurrió algún daño, alguna parte del sistema de nosotros como seres humanos tuvo algún problema, un daño, y va ligado principalmente al sistema nervioso central, ¿vale? Es decir, de lo que es el cerebro, la parte que manda y que ordena todo lo que tenemos que hacer, que se conecta con la médula espinal y que se conecta con los nervios periféricos. En esos tres está la afección que podemos llegar a tener para que haya una parálisis física, que sea visible, ¿no? que sea expuesta. Y bueno, también hay diferentes tipos de parálisis que pueden darnos. Aquellos más comunes podría ser, por ejemplo, la parálisis facial, ¿no? Y a lo mejor todos tenemos a alguien conocido, alguien cercano que sabemos que perdió cierto movimiento en su rostro, ¿no? Es la parte de la expresión. Por lo regular puede ser parcial, es decir, solamente una parte del rostro pierde movimiento, pierde tacto, o puede ser completa, es decir, que todo el rostro pierda esa movilidad, pierde sensibilidad. Hay algo que le llaman hemiplegia, que por nombre creo que nadie la conoce, pero todos sabemos que puede haber una parálisis lateral, ¿no? Es decir, que todo el lado izquierdo, el brazo, la pierna izquierda no tiene movimiento. Eso es la hemiplegia. O puede ser el lado derecho, ¿no? Que solamente el brazo y pierna izquierda pierden movimiento y el otro sí lo tiene, y pues es raro, ¿no? Porque una parte sí funciona, la otra parte no funciona. Y puede haber estados muy graves, por ejemplo, que hagan que una persona quede en estado vegetativo. Es decir, que la parálisis sea completa, que ya no tenga total dominio, control de su vida, de su cuerpo, de sus movimientos. Ya no pueden ni el rostro, ni los brazos, ni las piernas, no hay control de la persona. Por eso se dice que queda en estado vegetativo. Y muchas veces tratamos, o los médicos buscan como causas que puedan generar la parálisis. Y una de las principales que está asociada a esto es por temas traumáticos. Es decir, por algún accidente, algo que haya lastimado físicamente a la persona y eso provoque pues esa parálisis, ¿no? O un trauma emocional, por ejemplo, el parálisis del rostro también está muy asociado a que pueda haber habido pues un trauma emocional fuerte que haya hecho que pues la afectación que sea visible precisamente sea pues que perdamos control de nuestro cuerpo. A todo esto hay una característica que se ve presente en los tipos de parálisis. Y es que aunque la mente siga funcionando, aunque la mente trabaje, busca, dé la orden, quiera hacer algo, no tengo sed, quiero agarrar el vaso, el cuerpo no responde, ¿vale? Y esa es una característica que está en todos. Aún en una persona que esté en estado vegetal, su mente sigue trabajando, ¿no? Su mente sigue viva. Y aunque da una orden, una instrucción de quiero pararme, quiero agarrar algo, el cuerpo no responde. Nuestra carne no responde. Y esa es una característica que está presente en todo. Nuestro cuerpo no responde. Sin embargo, hoy no quiero hablarte de esa parálisis física. Es importante tener el comparativo para que viéramos y sobre todo que guardemos esta frase de aunque la mente busca, el cuerpo no responde, ¿sale? Porque la vamos a ir viendo durante la palabra. Esta característica que es asociada a la parálisis física también está asociada a la parálisis espiritual. Y hoy vamos a hablar precisamente de esta parálisis espiritual. Una que es mucho más difícil de ver,
Porque la física nos acusa, ¿no? Si le guiñamos, ¿no? Un joven que quiere conquistar a la joven, le guiña el ojo y la joven no puede contestar, ¿no? Pues es físico, ¿no? Podemos darnos cuenta que está paralizada, ¿no? Su rostro, su cuerpo, es decir, no hay manera de ocultarlo porque es visible. Pero la parálisis espiritual es algo que es mucho más sutil. Es algo que no es visible, que no es tan no está tan a la vista, y es más sutil cómo se llega a presentar. Por lo tanto, no podemos identificarlo fácilmente. Esa es la parálisis espiritual. Y esa que curiosamente los demás sí la pueden ver en nosotros. Porque es evidente cuando alguien tiene esa parálisis espiritual. Ante los ojos de los demás es evidente, pero ante los ojos del que la está sufriendo, del que la está padeciendo, no es tan fácil que lo identifiquemos. Si nosotros estamos en parálisis espiritual, los demás lo van a notar, pero nosotros vamos a ser los últimos en que nos vamos a dar cuenta. Y justamente este pasaje, el libro de Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 9 que leímos, habla de un paralítico que estaba pues lisiado físicamente. Pero que ahorita que veamos y que entremos un poco más a escudriñar la palabra, vamos a dar cuenta que él tenía dos parálisis. La primera que tuvo, y lo tuvo desde muy chico, fue la parálisis física. Pero con el tiempo llegó a tener una parálisis espiritual. Y ahorita vamos a escudriñar la palabra para que lo podamos entender. Básicamente, la tragedia más grande de este pasaje no es precisamente que el hombre no pudiera mover los brazos o que el hombre no pudiera mover sus piernas. Esa no es la tragedia más grande. La tragedia que aquí vemos en este pasaje es que, sabiendo que estaba en esa condición, sabiendo que estaba enfermo, que estaba paralítico, él permaneció 38 años haciendo lo mismo, pero esperando resultados diferentes. Él pasó 38 años, suena fácil, hermanos, decir, pero 38 años es una vida. 38 años sabiendo su condición, se la pasó haciendo exactamente lo mismo, sabiendo que no tenía las capacidades, las condiciones, la manera de entrar a esas aguas cuando se movían. Él no tenía la manera, pero seguía estando allí y seguía con esa esperanza de tocar el agua. Haciendo lo mismo durante 38 años, buscando un resultado diferente, pero no cambiando nada de lo que estaba haciendo para lograrlo. Solamente con una esperanza falsa de poder obtener una sanación. Quiero que lo entendamos bien. Pasó 38 años allí en Bethesda, en el mismo lugar, persiguiendo una falsa esperanza sanadora. 38 años. Suena fácil, pero realmente es una vida entera la que pasó este hombre allí. Esta pequeña historia, más que hablar de una parálisis física, nos muestra cómo se ve una parálisis espiritual. Nos está mostrando cómo se ve que espiritualmente estemos paralizados, que no estemos viendo la condición en la que estamos, que estemos queriendo resultados diferentes haciendo exactamente lo mismo que hemos venido haciendo toda la vida. Y que alberguemos en nosotros una falsa esperanza de que algo cambie, pero que nosotros no podamos hacer la diferencia. Y que sigamos haciendo exactamente lo mismo por 38 años. Ya no les digo, aquí a lo mejor hay personas que tienen 1, 2, 3 años haciendo exactamente lo mismo, pero albergando una falsa esperanza de que haciendo lo mismo van a obtener resultados diferentes. Habrá personas a lo mejor que lleven más de 38 años, que como esta persona, haciendo lo mismo y tratando de que las cosas sucedan de manera diferente. Ahora, cuando hablamos de parálisis espiritual, me refiero a una condición en la que una persona pierde su capacidad, y hay 3 características, 3 cosas que se pierden. La primera es la capacidad de responder a Dios. La capacidad de escuchar el llamado de Dios. Cuando la perdemos, estamos entrando en parálisis espiritual. La capacidad de cumplir con el propósito de Dios para su vida.
Cuando perdemos la capacidad de cumplir el propósito de Dios, lo que Dios ha puesto o ha depositado en nosotros, estamos cayendo en parálisis espiritual. Y la tercera, que viene siendo la cerecita del pastel, la que culmina con la parálisis espiritual, es que perdemos la capacidad de avanzar, de crecer, de madurar en nuestra espiritualidad. Primeramente se manifiestan las otras. Primero, ya no atendemos el llamado de Dios. Dejamos de oír su voz. Segundo, dejamos de avanzar y de caminar en el cumplimiento de su propósito para nuestras vidas. Y tercero, nos estancamos espiritualmente. Ya no avanzamos, ya no hay crecimiento, ya no hay madurez, ya no transforma nuestro carácter. Ya agarramos una estabilidad espiritual que nos hace parecer paralíticos espirituales. Ya nuestra alma deja de moverse. Ahora, ¿recuerdas esa característica del principio? O sea, guarden esta frase. La mente busca, quiere, pide, anhela, pero el cuerpo no hace. ¿Cuántos de nosotros estamos pasando por algo parecido? Mi mente quiere, ¿no? Es decir, lo pienso y digo, no, sí necesito orar, es bueno orar. Racionalmente digo, sí, claro, lo quiero hacer, pero mi carne no lo hace. Pero mi cuerpo no me lleva a hacerlo, mi cuerpo no dobla las rodillas. Es decir, está divorciado de alguna manera eso que racionalmente estoy pensando o que el corazón puede estar presentando como un anhelo de mi corazón, pero en la realidad no lo hago. Esos son síntomas de que estamos arrastrando cierta parálisis espiritual. Ahora, quiero reforzar en cada uno de estos puntos. Primero, de responder a Dios y a su llamado. ¿Cuál es el llamado que Dios nos hace? A través de su palabra. Hay una consistencia en toda la palabra de Dios. Dios nos llama primeramente al arrepentimiento. Dios nos llama al arrepentimiento, pero muchas veces nosotros seguimos haciendo las mismas cosas. No nos arrepentimos de lo que estamos haciendo. Posiblemente traigamos a memoria, bueno, hoy ya no lo estoy haciendo, pero en algún momento lo hice y nunca se lo he entregado al Señor. No me he arrepentido, Señor. Eso que hice en mi juventud, perdóname. Ese es parte del llamado de Dios. Dios nos llama a volver al Señor. Arrepentirnos y a volver al Señor. Dios nos llama a alejarnos de toda maldad y de toda iniquidad. Son tres cosas que la palabra lleva consistentemente desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ese es el llamado de Dios. Si nuestros oídos ya no escuchan ese llamado, si nuestros oídos ya no nos permiten ver y escuchar la voz de Dios llamándonos a arrepentirnos, llamándonos a volver al Señor, llamándonos a alejarnos de toda maldad y de toda inequidad, estamos cayendo en parálisis espiritual. Estamos dejando que nuestra carne apague la voz de Dios, que nuestros oídos se cierren a la voz de Dios. En el segundo les decía, cumplir con el propósito que Dios tiene para mi vida. Y también a través de la Escritura hay consistencia en el propósito de nosotros. Dice la palabra que Dios nos creó para su alabanza y para su gloria. Ese es parte del propósito de nosotros. Pero si no podemos vivir para alabarlo, si no podemos vivir para glorificarlo, aunque lo razonemos, aunque lo pensemos, aunque digamos, sí, claro, yo lo comprendo, sé que es bueno para Dios, sé que eso agrada a Dios, pero algo pasa y no lo puedo hacer, estamos cayendo en parálisis espiritual. Lo sabemos, pero no lo hacemos. Lo entendemos, pero no damos el paso. Lo comprendemos, sabemos que le agrada a Dios y queremos inconscientemente agradarlo, pero no lo hacemos. Estamos cayendo en esa parálisis espiritual que comparte esa característica. Aunque mi mente sabe que es bueno, mi carne no lo hace. Mi carne no da el paso, no dobla la rodilla, no busca precisamente agradar a Dios. Parte del propósito de Dios para nosotros en su palabra nos dice que oremos.
¿Cuántos de nosotros hemos tenido la firme intención de, Señor, a partir de este momento voy a buscarte en oración? Lo razonamos, lo pensamos, negociamos con nosotros mismos, ¿no? A veces negociamos nuestros tiempos, a veces negociamos la forma, negociamos con nosotros mismos, pero cuando se llega ese tiempo de las 3 de la mañana que el Señor nos despierta, agarramos la cobija con más fuerza y no nos levantamos, ¿no? O que nos llama el Señor a orar por una persona, por un hermano que lo vemos que está atribulado, que el Señor nos manda, nos pide que le demos un consejo de aliento, y nos agarramos a la silla y no nos levantamos. ¿Se dan dando cuenta del patrón? Es algo que a lo mejor intelectualmente, racionalmente sabemos que es bueno, que sabemos que el Señor nos manda que lo hagamos, que sabemos que eso le agrada a Dios, pero no lo hacemos. Es una parálisis espiritual, porque estamos dejando que la carne sea la que tome la decisión de si lo hacemos o no lo hacemos, pero no nuestro amor por Dios, pero no nuestro intelecto en el razonar de lo que es bueno y es agradable ante los ojos de Dios. Les digo orar, pero así les puedo decir ayunar, así les podría decir leer la palabra, así les podría decir servir a la iglesia, así les puedo decir comprometerme con una causa, con las viudas, con los huérfanos, con el necesitado, con el sin hogar. Sabemos que eso le agrada a Dios, sabemos que eso nos ha mandado a hacer, racionalmente lo entendemos, lo comprendemos, pero nuestra carne nos dice, no lo hagas. Y tristemente la carne está ganando. Estamos en parálisis espiritual. El paralítico físico, su mente le dice, párate, y sus piernas no le responden. El paralítico espiritual, su espíritu le dice, dobla rodillas y ora, y su carne no lo hace. Estamos cayendo en esa parálisis espiritual. Y el tercero es avanzar en la vida espiritual. Habla de crecer, habla de madurar, habla de ir transformando nuestro carácter, habla de que nuestra vida se acerque a la medida del varón perfecto, habla de que podamos amar más como Cristo nos amó, habla de que podamos perdonar más como Cristo perdonó. Habla de que dejemos de juzgar y empecemos a restaurar más como el Espíritu Santo lo hace con nosotros. Habla de todo lo que podemos ver y disfrutar, de la gracia, de la misericordia, de los frutos del Espíritu. Pero ¿cuántos hemos pasado a veces años? No digo que los 38 del paralítico de Bethesda, pero hemos pasado años sin ver que crezca un fruto del Espíritu en nosotros. Sin ver que podamos amar mejor, sin ver que haya más paciencia en nosotros, sin ver que haya más gozo, más alegría en nosotros, sin ver que podamos amar al prójimo como Él nos ha amado, sin ver que podamos orar por alguien o que podamos bendecir a alguien sin esperar nada a cambio, que podamos reflejar a Cristo. ¿Cuántos hemos pasado años y años sin ver que nuestro espíritu se mueva, que crezca, que haya madurez espiritual, que podamos mostrarlo y reflejarlo a Él? Si lo hemos notado en nosotros, es porque estamos en parálisis espiritual. Sabemos lo que es bueno, sabemos lo que Dios manda, sabemos lo que Dios nos pide. Y a veces muchas cosas que nos piden son retadoras, porque nos dice, ora por tu enemigo. Eso es retador, ¿no? ¿Cuántos aquí tenemos un conflicto con alguien y hemos doblado rodillas por esa persona? Por alguien que me lastimó, por alguien que me ofendió, por alguien que sabemos que anda por mal camino, pero que le decimos, Señor, alcánzalo, alcánzalo. Que tu perdón le llegue, que tu amor lo alcance, que salga de los mal caminos, aunque me haya lastimado. Mucho de lo que el Señor nos pide es retador. Nos manda a amar al prójimo como Él nos amó. No como yo entiendo que es amar, sino como Él nos amó. Y es retador.
Pero si lo sabemos, lo entendemos, lo comprendemos intelectualmente, a veces dialogamos y tenemos conversaciones con nosotros mismos, convenciéndonos de hacerlo, pero cuando se llegue el momento y lo tenemos de frente, le damos la vuelta. Eso es parálisis espiritual. No estamos dejando que el Señor y su Espíritu Santo obre en nuestras vidas. No estamos dejando que su Espíritu Santo crezca dentro de nosotros para poder amar, para poder perdonar, para poder servir, para poder orar, para poder interceder por los demás. ¿Notan las tres características? Muchas veces por eso es que no nos damos cuenta, porque la parálisis física, si nos llega a nuestras piernas, nos caemos y todo el mundo lo ve. Y nosotros lo vemos. Pero cuando la parálisis es espiritual, a veces los demás lo notan. Y nosotros somos los últimos en darnos cuenta que estamos cayendo en esa parálisis espiritual. Aun cuando la mente quiere hacer algo, simplemente el cuerpo no responde. Simplemente nuestra carne dice no. La invitación el día de hoy es a que no dejemos pasar 38 años. Que no dejemos pasar el tiempo como el paralítico de Bethesda. Que nos demos cuenta, que no pasemos solamente tratando, que no pasemos solamente intentando sin lograr, que haciendo lo mismo una y otra vez, pero no logrando nada. Que no seamos ese paralítico que por 38 años, sabiendo su condición, sabiendo que no estaba en sus fuerzas, sabiendo que no tenía la capacidad, la habilidad, pero quería ser sano, permaneció allí sin serlo, por 38 años. Las causas de una parálisis espiritual pueden ser diversas, pueden ser muchas, pero podemos identificar algunas que son como generales. Una de ellas es debido a las heridas no sanadas del corazón. Todas las heridas que nosotros no sanamos de nuestro corazón se vuelven grilletes, entiéndase cadenas, las que los presos tenían antes, que les ponían en los pies, que estaban atadas a una pared. Eso era un grillete que te ataba a una pared y que no te permitía moverte, salir de algún lugar. Todas las heridas que no sanamos de nuestro corazón se vuelven en eso, se vuelven grilletes que nos mantienen atorados en el mismo lugar, que nos mantienen atorados en el pasado. Otra, la incredulidad ante la palabra de Dios. Y suena raro decirlo en un grupo de creyentes, pero la incredulidad ante la palabra de Dios es un lastre que puede hacer que nuestra vida caiga en parálisis espiritual. Porque es muy cierto que nuestro cuerpo solo va a ser aquello de lo que realmente estemos convencidos en el corazón. Nuestro cuerpo solo va a hacer aquello de lo que estemos realmente convencidos en nuestro corazón. Hay muchas ordenanzas en la palabra de Dios, pero yo solo voy a hacer en las que creo. Las que no creo no las voy a hacer. Si yo no creo en la oración, yo no voy a orar. Si yo no creo en el ayuno, yo no voy a ayunar. Si yo no creo en el servicio, yo no voy a servir. Mi carne solamente va a ser sometida por aquello que mi espíritu, por aquello en lo que mi espíritu crezca. Y aunque en la palabra hay muchas formas, nos da una guía completa de cómo ser siervos, de cómo ser hijos, de cómo honrar a Dios, de cómo alabar a Dios. Pero si hay algo en lo que yo no crea, no lo voy a hacer. Por eso es que la incredulidad a la palabra de Dios también es un peso fuerte que nos mantiene en parálisis espiritual. Y podemos creer en Cristo, hermanos. Podemos creer en Cristo y aún así no creer en la oración. ¿Les parece lógico eso? La verdad es que no, hermanos. Si creemos en Cristo, tenemos que creer en Cristo completo, en su palabra, en lo que Él nos dice que es bueno, en lo que Él nos dice que es malo, y someter a nuestra carne. Porque si Cristo nos dice que el poder de la oración es algo que tiene que verse dentro de la iglesia, entonces tenemos que someter a la carne, porque creemos en quién es Cristo,
porque sabemos quién es el Hijo de Dios, porque le hemos rendido el señorío de nuestras vidas. Pero muchas veces solamente queremos la salvación, pero no queremos darle el señorío de nuestras vidas. Solamente buscamos su favor, pero no le damos el señorío de nuestras vidas. Y es ahí donde empieza parte de esa parálisis espiritual que tenemos. Una tercera es la permanencia de nuestras vidas cerca del pecado. La permanencia de nuestras vidas cerca del pecado. La palabra es muy clara en decir que aquel que practica pecado, esclavo del pecado es. Eso es claro en la palabra. Y todo aquel que no renuncia a su iniquidad, todo aquel que no renuncia a sus transgresiones, todo aquel que no renuncia a su pecado, aunque sea del pasado, sigue siendo esclavo de él. Tenemos que renunciar a nuestro pecado. Si nosotros nos mantenemos cerca, si nosotros seguimos manteniendo el piecito ahí para que no se cierre la puerta, si nosotros seguimos coqueteando con la idea de algo que hicimos o que hemos hecho o que seguimos haciendo, ¿qué creen? Esclavo del pecado somos, conforme a la palabra. Eso es lo que nos dice. Entonces, permanecer cerca del pecado, no alejarnos, no cerrarle la puerta, no dar la media vuelta y retirarnos, seguirlo manteniendo cerca, eso nos va a llevar a caer en parálisis espiritual. Porque, ¿qué creen? La palabra dice que el espíritu se contrita. La palabra dice que el espíritu se apaga, se hace chiquito, se entristece. Y eso es lo primero que hace que nuestro espíritu se entristezca. Dejar la puerta abierta, dejar un espacio ahí, la cierro pero no del todo, eso nos puede arrastrar a caer en parálisis espiritual. Y como último, simplemente la falta de fe. La falta de fe nos puede llevar a empezar en una espiral, como la bolita de nieve que empieza arriba chiquitita, pero conforme va avanzando se va llenando, se va llenando, se va llenando y llega a un punto en que es una bola de nieve que ya no podemos detener, que se ha ido alimentando de esas heridas, que se ha ido alimentando de lo que creo y lo que no creo de la palabra, que se ha ido alimentando de la cercanía con el pecado, que se ha ido alimentando de la falta de fe. Porque el que no adora y el que no alaba a Dios por ser Dios, le falta fe. Dios no es un amuleto del cual nosotros nos podamos colgar. Dios es Dios. Y Dios es soberano. Y Dios es Rey. Y nuestro Señor Jesucristo es Rey de Reyes. Ese es Dios. No es un amuleto del que nos podamos colgar para salir de un problema, para llevar una vida mejor, para que componga mi vida familiar, ¿no? Para que transforme el corazón de mis hijos nada más. No. Dios quiere tu corazón. Dios quiere tu rendición. Dios busca que Él sea el Señor de tu vida. Alabar y honrar a Dios por ser Dios. No por algo que quiera que haga en mi vida, sino porque Él es Dios. Y tal vez hoy muchos de nosotros estamos enfrentando algún estancamiento espiritual que se manifiesta, puede ser como una sensación de desmotivación o como una desconexión profunda realmente de nuestra relación con Dios. Nosotros podemos alabar y honrar a Dios si conocemos a Dios. Nosotros podemos honrar y alabar a Dios si permanecemos en su presencia, si buscamos su rostro, si tenemos hambre de su presencia, si tenemos sed de su palabra. Cuando eso se siente, es que estamos realmente en esa sintonía, estamos cultivando esa relación con Dios. No solamente estamos siguiendo una religión, estamos teniendo una relación con Dios. Todo esto nos lleva a un enfriamiento espiritual. Y el enfriamiento espiritual termina apartándonos de Dios. Termina apartándonos incluso de la iglesia. Empezamos a dejar de congregarnos, empezamos a no orar, dejamos de leer la palabra, no buscamos momentos de intimidad con Dios, no buscamos momentos de comunión con Dios, y al final ese espíritu se convierte en solamente flojera espiritual. El enfriamiento nos lleva a la flojera espiritual, y la flojera espiritual nos lleva precisamente a la parálisis espiritual.
Eso nos convierte en esos paralíticos. Y eso es más peligroso que no conocer a Dios. Eso es más peligroso que no conocer a Dios. Porque cuando uno no sabe, busca y puede aprender. Pero cuando uno sabe y no hace nada, eso nos lleva a acostumbrarnos a vivir de la manera en la que estamos viviendo. Eso nos desensibiliza el corazón. Eso nos así como cuando alguien se destempla con los dientes, que de repente toma calor y se siente el golpe fuerte o dolor, y de repente toma frío y se siente dolor. Eso va destemplando nuestro espíritu. Ya no distinguimos en aquello que agrada y aquello que desagrada a Dios. Y solamente empezamos a vivir por lo que a mí me agrada. Y eso nos destempla. Nos acostumbramos a vivir lejos de su presencia, aún sabiendo que estamos lejos de su presencia. Nos acostumbramos a no orar sabiendo cómo se ora y sabiendo la importancia de la oración. Nos acostumbramos a no ir aún sabiendo dónde deberíamos estar. Nos acostumbramos a no ir. Ese paralítico, ese hombre de Betesda, conocía el camino, era judío, era del pueblo de Dios. Él sabía quién era Dios. Él había aprendido, había crecido siendo instruido en su fe. Él conocía el camino, sabía lo que tenía que hacer, sabía lo que pasaba cuando el agua se movía, pero no avanzaba. Él simplemente no avanzaba. Y poco a poco dejó de intentarlo. En ese tiempo, en esos 38 años, pudo haber un tiempo en el que lo intentó, se esforzó, trató de llegar, pero llegó un momento en que dejó de intentarlo. Pero justo en ese momento es cuando llega Jesús a su vida. Justo en ese momento es cuando se le presenta Jesús, allí, en ese lugar, en donde no estaba buscando, en donde no estaba él esperando que lo fuera a buscar el Hijo de Dios. Y algo sucede que lo cambia todo. La solución llega a su entendimiento en que la solución no estaba en el estanque. La solución nunca estuvo en el agua. Esa no era la solución. Dios nunca ha mandado amuletos. Dios nunca ha mandado algo que sea lo que te salve. Solo es la presencia de Dios y el Hijo de Dios. Y en la palabra hay consistencia en todo eso. Estaba parado frente a Él. Su Salvador, su sanador, la solución para su problema, estaba parada justo frente a Él. Y Jesús le hace una pregunta. Y una pregunta que cuando la analizamos nos duele. Porque así se nos ha presentado muchas veces Jesús a nosotros. Él no llega preguntándonos por tantas cosas. Él lo que llega preguntándonos es: ¿quieres ser sano? Si recuerdan el pasaje, lo que Jesús le pregunta al paralítico de Betesda es: ¿quieres ser sano? Él no le preguntó: ¿cuánto tiempo llevas aquí? Él no le preguntó: ¿qué tan sucio estás el día de hoy? Él no le preguntó: ¿qué tan enojado estás con la vida? Él llegó y le preguntó: ¿quieres ser sano? Y muchas veces así se nos presenta a nuestro Señor diciéndonos: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser libre? ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres seguirme? Esa es la manera en que Jesús se nos presenta. Y es aquí donde la historia se vuelve peligrosa. Porque el hombre estaba ya acostumbrado a su parálisis. El hombre ya estaba familiarizado con su situación. El hombre ya estaba inmerso en ese contexto en el que vivía. Su parálisis física se había vuelto parálisis espiritual. Él había dejado de buscar a Dios. Su situación lo había arrastrado no solo a una parálisis física, sino a una parálisis espiritual. Él ya no estaba clamando a Dios. Él ya no estaba buscando a Dios. Él ya no estaba confiando en un milagro de parte de Dios. Y lo podemos ver incluso en su respuesta. Cuando Jesús le dice: ¿quieres ser sano? No sé ustedes, pero yo hubiera gritado: sí, Señor. Él no dijo sí. Fue lo último que dijo. Él no dijo sí. Este hombre, cuando escuchó la pregunta: ¿quieres ser sano?, le responde con un pretexto.
Este hombre le dice, no hay nadie que me lleve al agua. Algo que no estaba en su control, algo que estaba esperando fuera de él. Él simplemente le responde con un pretexto. Dice, es que no hay nadie que me lleve al agua. Jesús no le preguntó, ¿quieres que te lleve al agua? Él le preguntó, ¿quieres ser sano? Y a veces así el Señor se nos presenta y nos hace esa pregunta. Hermano, cuando miramos con detenimiento este pasaje, nos podemos dar cuenta que la respuesta a mucha de nuestra condición, la respuesta a eso que nos sigue pesando, que nos sigue doliendo, que nos sigue atormentando, que sigue siendo un lastre para nuestras vidas, está atado a una emoción. A veces es solamente espiritual. Y la respuesta está en el que la padece. Es decir, la respuesta a tu sanación está en ti. La respuesta a tu salvación está en ti. La respuesta a decir, sí, sí quiero. Sí quiero ser salvo. Sí quiero ser sano. Sí quiero tu favor, Señor. Porque a veces Dios nos lo pregunta, pero en vez de decir sí, ponemos un pretexto y queremos justificarnos en ese pretexto. Porque hemos aprendido que a lo mejor eso llama la atención. Hemos aprendido a decir, es que así soy. Hemos aprendido a vivir en medio de esa misma condición. Y hemos quitado nuestra vida, nuestros ojos y nuestra esperanza de Dios. Hemos aprendido a dejar de decir, sí, Señor, sí quiero. El paralítico le dijo, no tengo quien me meta. Esa fue su respuesta. No respondió con lo que deseaba. No respondió con lo que deseaba. Respondió con una excusa que se había repetido ya por tanto tiempo. Él se la había repetido ya por tanto tiempo que empezaba a sonar como verdad. Empezaba a sonar como verdad. Cuando la única verdad es la que Cristo nos ha mostrado. Él nos ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esa es la única verdad y el único camino que tenemos que aprendernos en nuestro corazón para poder acceder a toda la gracia y la misericordia que Dios tiene para nosotros. Hoy esas excusas en medio del pueblo de Dios suenan así: no tengo quien me anime. ¿Cuánta gente en la iglesia dice eso? Es que no tengo quien me anime. ¿No? Hermano, tienes al Rey de Reyes junto contigo. Tienes la llenura del Espíritu Santo en tu vida. ¿Por qué sigues fijándote en alguien que te anime? Si tienes el Espíritu Santo alrededor de ti, morando en ti, al alcance de tus rodillas. Al alcance de tus rodillas. Y muchas veces la respuesta en el pueblo de Dios, en los que nos decimos hijos de Dios, es que no tengo quien me anime. Es que nadie me buscó. Ese es otro de los pretextos que tenemos bien aprendidos los hijos de Dios. Es que nadie me buscó. Hermano, Dios está a la puerta llamando. Su palabra dice que Él va a estar a la puerta llamando y que aquel que escuche y atienda, Él pasará y cenará con Él. ¿Por qué estamos esperando que alguien nos busque? Si Él está llamando a la puerta. Tenemos al Rey de Reyes tocando nuestra puerta, la puerta de nuestro corazón. No pongamos pretextos. Muchas veces esas excusas en el pueblo de Dios suenan así: es que en la iglesia me fallaron. Hermano, la iglesia es imperfecta. Todos los que estamos aquí, ninguno es perfecto. Todos los que estamos aquí podemos fallar. Todos los que estamos aquí nos podemos equivocar. Pero deja de poner tus ojos en donde no son, en donde no van. Deja de fijarte en el hermano que me vio feo. Fíjate en el Rey de Reyes que murió por ti. Esa es la atención y donde tiene que estar. No pongamos pretexto que porque aquí hoy en la iglesia no me saludaron al entrar, ¿no? Esas son excusas, hermano. Fíjate en el Rey de Reyes que vino a este mundo, que caminó entre nosotros y que derramó su sangre por ti. Porque Él es el que quiere que vengas y te congregues. No es por el hermano que tienes alrededor. No es porque te caiga bien o te caiga mal el pastor. Es porque el Rey de Reyes te dice que eso es lo que quiere para su pueblo. A veces en la iglesia, en el pueblo de Dios, suena en, es que hoy estoy cansado.
Es que hoy estoy cansado. Hermano, si crees en su palabra dice que Él es el que renueva las fuerzas al cansado. Que todo el afligido se puede acercar a Él y derramar su angustia, su peso, su carga, y que su yugo es ligero. Entonces, en eso fijémonos, en que Él es el que renueva las fuerzas. Muchas veces estas excusas en el pueblo de Dios suena, es que esta semana, pastor, he estado muy ocupado. A eso suenan esas excusas hoy en medio del pueblo de Dios. Es que esta semana no hubo oportunidad. Es que nadie me entiende. Es que yo soy así. A veces eso suenan esas excusas en medio del pueblo de Dios. A eso que el paralítico dijo, es que no tengo quien me lleve. Es que no tengo quien me acerque al agua. Eso es lo que hoy suena así dentro de la iglesia. Y puede que algo de esto sea real, pero sigue siendo una excusa. Es decir, yo no voy a decir que no estás cansado. Yo no voy a decir que no estás ocupado. Yo no voy a decir que no te vio feo un hermano. Yo no voy a decir que alguien te falló, ¿no? O a lo mejor yo como pastor te fallé. Yo no voy a decir que eso sea una mentira. Eso puede ser real, pero eso sigue siendo una excusa. Porque estamos poniendo los ojos en el hombre y no en el Dios que vino a morir por ti y por mí. Cuando Jesús está frente a ti, cuando Jesús está hablando, cuando Jesús está llamando, cuando Jesús te está mostrando el camino, cuando Jesús está dándole un propósito a tu vida, créeme que lo menos que quiere escuchar es una excusa. Él espera un sí, Señor, un heme aquí. Porque la pregunta no era quién te va a ayudar, quién te va a animar, quién te va a consolar, quién te va a motivar. La pregunta es, ¿quieres? La pregunta es, ¿quieres? Creo que muchos deberían decir, amén, quiero, ¿no? O simplemente decir, sí, Señor, quiero. Y hay personas hoy que no han regresado a la iglesia, que no han regresado a los caminos del Señor, no porque no puedan, sino porque se han acostumbrado a explicar por qué no lo hacen. Hay gente que se ha alejado, que sabe que es bueno regresar, que sabe que es bueno congregarse, que sabe que es bueno servir, y que se ha alejado, se queda en el mismo lugar, no porque no quiera, no porque no pueda, sino porque se ha acostumbrado a poner excusas, porque se ha acostumbrado a explicarle a los demás por qué no regresa. Aún sabiendo en su mente y en su corazón cuál es lo correcto. Aún sabiendo cuál es lo correcto, seguimos poniendo esa excusa. Las personas hoy se han vuelto expertas en justificar su distancia, en justificar su alejamiento, en justificar esa lejanía de Dios, en justificar no buscar su presencia. Nos hemos vuelto expertos en eso. En justificar nuestras conductas, nos hemos vuelto expertos en eso. En justificar nuestra falta de santidad, nos hemos vuelto expertos en eso. En justificar cómo no seguimos a Cristo, nos hemos vuelto expertos en eso. En justificar por qué no hago lo que sé que tengo que estar haciendo. Nos hemos vuelto expertos en eso. Nos hemos vuelto cómodos a nuestra condición. Así como estaba el paralítico de Betesda. Después de 38 años, él seguía allí. Él no buscó cómo salir de su condición. Él no seguía clamando a Dios. Él se puso cómodo dentro de su parálisis. Muchas veces no sabemos esos cantos, no sabemos esas alabanzas, pero ya no las cantamos. Muchas veces conocemos de la palabra, pero no la vivimos. Sabemos de la palabra, pero no la vivimos. Muchas veces sabemos cómo era antes, pero no queremos dar ese primer paso para alejarnos del viejo hombre. Sabemos de dónde nos encontró el Señor, de dónde nos sacó, de dónde nos rescató. Sabemos que ese es un viejo hombre y sin embargo seguimos cómodamente sentados con Él. No damos ese paso para levantarnos y alejarnos hacia la gracia y hacia el amor de Dios. Jesús, la verdad es que no discute con excusas. Si se dan cuenta, Jesús no se puso a discutir con él. No se puso a decirle, oye, estás equivocado, no va por ahí.
Jesús no discute con las excusas. Jesús no dijo, le voy a dar terapia para que comprenda su situación. Jesús no le dice, pobrecito, tienes la razón, es que así eres, ¿no? La vida te formó así, entonces así eres. Jesús no se pone a discutir, Él simplemente le dice, levántate. Él le dice al paralítico, levántate. Porque el Evangelio no negocia con la parálisis, hermano. La palabra de Dios no negocia con la parálisis. La palabra de Dios confronta la parálisis. Jesús le dice 3 cosas. Levántate, toma tu lecho y anda. Son las 3 cosas que Jesús le dice al paralítico de Betesda. Levántate, aunque no sientas. Levántate, aunque no tengas ganas. Levántate, aunque nadie te acompañe, aunque vayas solo. Levántate. Eso es lo que Jesús le dice y eso es lo que Jesús te dice hoy a ti, iglesia. Levántate. Dobla esas rodillas. Levanta tu plegaria, levanta tu oración. Métete en ayuno, levántate. Porque sabes en tu mente y en tu corazón que eso es lo que agrada a Dios. Porque sabes en tu mente y en tu corazón que eso es lo que Dios espera de su pueblo. Levántate. Lo segundo que le dice es toma tu lecho. No le dijo levántate y anda. Levántate y toma tu lecho. Es decir, carga eso que usaste como excusa. Su lecho era lo que le daba comodidad al paralítico allí. Esa camita en la que le daba la seguridad y el confort de seguir ahí, en el mismo lugar, de seguir en su parálisis. Le dice, llévatelo, cárgalo. En otros lados dice, carga tu cruz, toma tu cruz y sígueme. Pero aquí se lo dice, se los dijo a sus discípulos y aquí se lo dice al paralítico, toma tu lecho. No dejes ahí tus excusas, no dejes ahí tu comodidad. Eso que te definía, cárgalo. Eso que repetías que ya era cómodo, que ya era rutinario para ti, llévatelo. Sácalo del lugar. Rompe con tu falsa comodidad. Es lo que estaba diciendo en toma tu lecho. Rompe con tu falsa comodidad. Y finalmente le dice, y anda, muévete. No permanezcas en el mismo lugar. Sal de ahí. Camina, da pasos de fe, regresa a la iglesia, regresa a tu fe, camina, muévete otra vez hacia Dios. Es lo que le estaba diciendo Jesús. Levántate, toma tu lecho y anda. No te quedes en el mismo lugar. Dice la palabra, en el versículo 9, que ese paralítico fue sano en el momento. Que fue sano en el momento, no cuando el agua se movió. No en donde están tus falsas expectativas, no en donde está tu falsa esperanza, sino cuando Cristo te encontró. No cuando alguien te ayudó, no cuando fue todo perfecto. Fue sano cuando decidió creer y fue sano cuando obedeció al único que podía hacerlo de nuevo, a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí está algo que nos rompe el corazón, porque pueden pasar años de nosotros cerca de la iglesia, podemos pasar años cerca de lo sagrado y aún así estar lejos de Dios. Lo vuelvo a volver a repetir. Pueden pasar años de que estemos cerca de la iglesia, de que estemos cerca de lo sagrado, de que estemos cerca, pero estar lejos de Dios. Tenemos que estar cerca, pero de Dios. Tenemos que estar cerca de su palabra. Tenemos que levantarnos, cargar con nuestro lecho y caminar y avanzar y movernos. Muchas veces podemos estar en el lugar correcto. Judas tuvo el mejor maestro. Judas tuvo el mejor pastor. Y aún así, su vida no cambió. Podemos estar en el lugar correcto. Teníamos una conversación en la semana con unos pastores, en la que decían, mucha gente hoy busca una iglesia porque es la que le queda cerca. Y muchos hacen eso. Yo busco una iglesia para mi comodidad. Una iglesia que me quede cerca a mi comodidad. Y nosotros decíamos, el pueblo no ha entendido que tenemos que buscar una iglesia que esté cerca, pero cerca de Dios. Aunque me cueste salir, cargar mi lecho y moverme. Tenemos que buscar una iglesia que esté cerca de Dios. Y así tiene que ser nuestra vida.
Y así tenemos que conducir nuestra vida, no buscando nuestra comodidad, no justificándonos en nuestras propias excusas y nuestros propios pretextos, levantándonos, tomando nuestro lecho y caminando. Así es como tenemos que vivir nuestra fe. Muchas veces podemos conocer el camino, es decir, entender los principios de Dios, entender lo que nos pide en su palabra, pero no caminarlos. Conocemos el camino, pero no caminamos por ahí. Y eso también nos mantiene lejos de Dios. Y lo más duro de todo esto es que si no nos damos cuenta, si dejamos que esa flojera espiritual nos domine, con el paso del tiempo va a dejarnos de doler. Con el paso del tiempo va a hacernos cómodos en donde estamos. Con el paso del tiempo vamos a dejar de tener sed de su palabra. Con el paso del tiempo vamos a dejar de necesitar comer en su presencia, de ese plan de vida, de esa agua de vida. Vamos a dejar de quererlo con el paso del tiempo. Esa distancia, esa lejanía de Dios nos va a dejar de doler. Y cuando ya no nos duele estar lejos de Dios, ya se nos hace cómodo quedarnos en donde estamos. No tenemos que dejar que eso llegue a hacerse raíz en nuestro corazón. Por eso es que hoy la voz de Jesús sigue siendo la misma. El llamado que Cristo nos hace sigue siendo el mismo. Ese llamado no ha cambiado. Jesús no se ha cansado de ti. Jesús no se ha cansado de tocar tu puerta. Jesús no se ha cansado de llamarnos al arrepentimiento, de llamarnos a seguirlo, de llamarnos a alejarnos del pecado, de llamarnos a orar, de llamarnos a interceder, de llamarnos a ayunar, de llamarnos a compartir. Él no se ha cansado, sigue siendo ese mismo. Nosotros somos los que nos seguimos quedando allí. Jesús no se ha olvidado de dónde estamos. Él sabe cuál es el propio Betesda de cada uno. Dios conoce el propio Betesda de cada uno. Dios sabe en dónde estamos cómodos. Dios sabe en dónde nos hemos estancado. Dios sabe en dónde ponemos más pretextos y más excusas. Dios lo sabe. Y Él no se ha cansado de tocar. Él sigue preguntándote, ¿quieres? Iglesia, Él sigue preguntándote, ¿quieres? ¿Quieres seguirme? ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres que te adopte? ¿Quieres? Esa es la pregunta que nuestro Señor sigue haciéndonos. Y no tenemos que buscar ayuda especial, no tenemos que buscar a alguien que nos lleve, no tenemos que buscar a alguien que nos motive, no tenemos que buscar el momento perfecto para decir sí quiero. El momento perfecto es hoy. El único momento que tenemos es hoy, porque mañana no sabemos ni siquiera si vamos a despertar. No sabemos siquiera si vamos a despertar. Así que el momento perfecto para decirle, Señor, sí quiero. Señor, sí quiero seguirte. Señor, sí quiero que tu Espíritu Santo venga. Señor, sí quiero que tu Espíritu more en mi corazón. Señor, sí quiero que sane mis heridas. Señor, sí quiero que me dé consuelo al alma. Señor, sí quiero que mi alma se goce en tu presencia. Señor, sí quiero. El mejor momento es hoy. No esperemos a que haya el tiempo perfecto, el momento perfecto, la circunstancia perfecta. El mejor momento es hoy. La pregunta es, ¿quieres? Porque el día que ese hombre se levantó, el día que el paralítico caminó, no solo recuperó sus piernas, también recuperó su dignidad, también recuperó su voluntad, su libertad. Recuperó más que simplemente mover sus piernas ese día. Tal vez hoy, después de tanto tiempo, después de tantas excusas, después de tanta distancia que hemos puesto nosotros mismos entre Dios y nosotros, pueda parecernos difícil que Dios nos siga volteando a ver. Puede parecernos difícil que Dios siga interesado en nosotros. Puede parecernos difícil que Él siga sabiendo en dónde estamos y cuál es nuestro propio Betesda, pero Él está allí. Dice su Escritura que nosotros lo busquemos mientras lo podamos hallar. Hoy, hermanos, Él sigue estando allí. Hoy su Espíritu Santo sigue estando en medio de nosotros. Pero dice la palabra que llegará un momento en que los hombres desearán morir y no podrán hacerlo. En que los hombres desearán buscarlo y que ya no lo hallarán.
Hermanos, ese día no ha llegado, pero va a llegar. No esperes al último momento. Muchos dicen que en su último aliento, si nosotros nos arrepentimos, Dios nos va a perdonar, y es real. Pero ¿qué te garantiza que vas a tener un segundo antes de ese último aliento? De que la muerte no te va a llegar fulminante, de que te vas a dormir y ya no vas a despertar. Nada nos lo garantiza. Así que el mejor momento de decirle, Señor, sí quiero, es hoy. Ese es el mejor momento de dejar que Él venga y su Espíritu Santo more en nosotros. Que sea su Espíritu Santo sacando toda esa amargura. Que sea su Espíritu Santo libertándonos de todas esas cadenas. Que sea el Espíritu Santo quitando todos los pretextos y todas las excusas. Y que nuestro corazón sea realmente libre para amarlo y para seguirlo. Ese día es hoy. Ese es el mejor momento. No tenemos otro más. Jesús no nos está pidiendo que lo entendamos todo a la perfección. Él no nos está pidiendo eso. No nos está pidiendo que lo entendamos todo a la perfección. Te está pidiendo que creas. Te está pidiendo que en la medida de que creas te levantes. Te está pidiendo que en la medida de que creas y te levantes, que cargues tu lecho. Que cargues contigo esas excusas, que no las dejes en el mismo lugar, que las quites de donde están. Te está pidiendo que creas, que te levantes, que cargues y que des el primer paso. Eso es lo que nos está pidiendo el Señor Jesús. Que vuelvas, que lo sigas, aunque sea temblando, aunque nos dé miedo, aunque sea despacio, aunque sea llorando, pero que lo sigamos, que le creamos, que nos levantemos, que hagamos a un lado las excusas y que demos ese paso. Eso es lo que nos está pidiendo nuestro Señor que hagamos. El mayor peligro de caer en esa parálisis espiritual, el mayor peligro de caer en esa parálisis espiritual es a que nos acostumbremos a estar ahí. Ese es el mayor peligro que tenemos de nuestra parálisis espiritual o de nuestra flojera espiritual. Que nos empecemos a sentir cómodos allí, que nos empecemos a sentir seguros allí, que nos empecemos a sentir vistos por los demás allí. Ese es el mayor peligro, porque entonces nunca más vamos a necesitar un Salvador, porque no vamos a necesitar un sanador, porque no vamos a necesitar a alguien que nos ame y nos perdone, porque vamos a estar cómodos en donde estemos. Y la pregunta sigue en el aire, no para condenarnos, sino para despertar. No es una pregunta que condena, es una pregunta que nos invita a despertar. ¿Vas a seguir diciendo, no tengo quien me ayude? ¿Vas a seguir diciendo, no tengo quien me ayude? ¿No tengo quien me lleve al agua? ¿No tengo quien me anime? ¿No tengo quien motive? ¿No tengo quien me busque? ¿No tengo quien ore por mí? ¿O te vas a levantar hoy y vas a volver a casa? Y te vas a levantar hoy, vas a hacer a un lado los pretextos y vas a seguir a Cristo. Para terminar, quiero que me acompañen a la Biblia y que leemos unos últimos pasajes. En el libro de Efesios, capítulo 4, Efesios capítulo 4, vamos a leer los versículos 17 al 24. Libro de los Efesios, capítulo 4, versículos del 17 al 24. Voy a leerlo, me van siguiendo todos. Y ahorita hacemos una última reflexión sobre este pasaje. Dice el Señor en su palabra: esto pues digo y requiero en el Señor. Es Pablo que le está hablando a la iglesia de Éfeso diciendo: iglesia, eso es lo que te digo, eso es lo que te pido en el Señor. Que ya no andéis como los otros gentiles. Entiéndase que la palabra gentil era tomada para las personas sin Dios, aquellos que vivían sin Dios. Entonces dice el apóstol Pablo: iglesia, esto te pido en el Señor, que dejes de andar como las personas sin Dios, que andan en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Iglesia, Dios nos está hablando. Eso es lo que te pido, iglesia. Que ya no andes como los otros que andan sin Dios, que viven sin Dios, que andan en la vanidad de su mente,
teniendo entenebrecido el entendimiento, ajenos de la vida de Dios, que no les importe la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos sobre quién es Dios y por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, y aquí es un reflejo de lo que pasa cuando nosotros caemos en esa parálisis espiritual. Cuando caemos en esa parálisis espiritual empezamos a perder la sensibilidad de lo correcto, la sensibilidad de lo bueno, la sensibilidad de lo que es agradable a Dios y también de la sensibilidad de lo que es malo. Lo empezamos a ver como bueno. Perdemos esa sensibilidad. Dice, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Esa es la consecuencia de la parálisis espiritual. Primeramente nos hace insensibles al bien y al mal. Y después nos entrega al pecado. Nos entrega a la lascivia, a las tentaciones, a cometer con avidez, es decir, hasta con orgullo, ¿no? Andar en pecado y vivirlo con orgullo. Toda clase de impurezas. Y aquí viene la exhortación, la última exhortación del día. Dice el versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Hermano, tú no has aprendido así de Cristo. Cristo no te ha enseñado a vivir de esa manera. Si en verdad le habéis oído a Cristo, si habéis sido enseñado por Él, por Cristo, conforme a la verdad que está en Jesús. Iglesia, nosotros no hemos sido enseñados así por Cristo. Nosotros en verdad hemos escuchado la palabra, en verdad nos hemos dejado enseñar por Él, conforme a la verdad que representa a Cristo. Y termina diciendo del 22 al 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, en cuanto a ese viejo hombre, de donde nos encontró, de donde nos sacó el Señor, despojaos de ese viejo hombre. Es decir, deshazte de ese viejo hombre, deshazte de tu pasado. El Señor no te lo pide que lo traigas contigo, deshazte de él, que está viciado conforme a los deseos engañosos, porque así vivíamos, viciados conforme a nuestros propios deseos, los deseos de nuestro corazón, de nuestro engañoso corazón. Y renuévate en el espíritu de vuestra mente. Renueva nuestra mente, renueva tu espíritu. Renuévate en su palabra. Vístete del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Así es como tenemos que vivir, hermanos. Vestidos en su justicia, vestidos en la santidad. Los dos van pegados. No nada más es decir, Señor, sí te sigo, es también santificarnos en su palabra, para poder acceder al trono de la gracia y poder llegar a la presencia de nuestro Señor. Así que pongámonos de pie, iglesia. Pongámonos de pie y cerremos este tiempo y este espacio con esta pequeña oración para pedirle al Señor que sea Él en nuestra vida, que sea su Espíritu Santo llenándonos de su presencia. Porque solamente así es como podemos vivir a la altura del varón perfecto. Buscarlo a Él para emularlo, amar como Él, perdonar como Él, vivir como Él, entregarnos como Él. Cerremos nuestros ojos un momento ahí en su lugar y hagamos esta oración. Padre, queremos darte las gracias, Señor, por lo mucho que tú nos amas, por todo lo que has hecho, Señor, por tus hijos, por tu pueblo, por habernos alcanzado, Señor. No sé cómo agradecerte, Señor, y de qué manera poder demostrarte ese agradecimiento, Padre, de que hayas tenido misericordia de mí, de que me hayas alcanzado, de que tu palabra me haya alcanzado, de que hoy puedas saber, Señor, que soy tu hijo, de que pueda reconocerte a ti, Señor, como mi Padre, y de que pueda saber cómo esa alabanza dice, Señor, que mi Padre me ama. Padre, te pido que hoy me bendigas con la presencia de tu Espíritu Santo, Señor.
Que tu Espíritu Santo, Señor, hoy pueda bajar y morar en mí. Que pueda yo sentir esa llenura, Señor. Que pueda yo ser llenado de ese gozo, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Perdóname por todas las excusas que he puesto. Perdóname por todas las veces que intencionalmente me he alejado de ti. Perdóname, Señor, porque he llegado a sentirme cómodo, lejos de tu presencia. Porque he llegado a sentirme cómodo, lejos de ti. Pon en mí, Señor, esa sed de tu presencia. Que mi alma anhele, Señor, estar cerca de ti. Pon en mí esa hambre por tu palabra. Y dame la fortaleza, Señor. Dame la fortaleza para seguirte. Dame el entendimiento, Señor, para poder honrarte, para poder alabarte, para poder glorificarte, Señor, con mi vida. Que yo pueda, Señor, reflejarte a ti. No me permitas luchar en mis fuerzas. No me permitas jactarme de mi entendimiento, de mi sabiduría, de mis dones, de mis habilidades, de mis talentos, de mis recursos, Señor. Permíteme jactarme en ser un hijo tuyo. Permíteme jactarme en que te conozco, en que te honro, en que te alabo, en que soy un hijo de Dios. Y permite que mi vida te refleje. Permíteme ser sal y luz de mi casa, en mi familia. Permíteme ser sal y luz a mi alrededor, en mi cuadra, en mi colonia, en mi fraccionamiento, en mi centro de trabajo. Señor, que mi vida te refleje. Que cuando alguien me vea, Señor, pueda decir, Él es diferente. ¿Por qué eres diferente? Que mi gozo, Señor, intrigue a las personas y se acerquen a preguntar cuál es esa esperanza que mora en mí y yo pueda testificarles de ti, Señor. Permíteme sentir ese amor que has tenido por mí, Señor, porque tu palabra dice que nosotros te amamos porque tú nos has amado primero. Permíteme, Señor, crecer, madurar espiritualmente. Y muéstrame, Señor, si en algo me he quedado atorado, si en algo me he quedado estancado, Señor, revélate a mí. Revélate en sueños, revélate en visiones. Habla mi entendimiento, Señor, muéstrate. Déjame saber, Señor, aquello que sigue estando atorado. Y hazme ese llamado, Señor. Llámame a seguirte. Llámame a levantarte. Llámame a cargar ese lecho, Señor, y llámame a caminar. Hoy te doy gracias, Padre, por todo lo que ya has hecho en mi vida, por todo lo que sigues obrando a mi alrededor, porque puedo ver tu mano obrando, puedo ver tu gracia, puedo ver tu misericordia en mi vida. Gracias por todo eso, Señor. Y a ti, Señor Jesús, te damos gracias por ese amor que has derramado en esa cruz. Gracias porque nos has permitido ese entendimiento en comprender el sacrificio que has hecho, el valorar la sangre que has derramado, el comprender que dejaste toda tu gloria, que no estimaste ser igual a Dios como algo que aferrarte, Señor, sino que lo diste todo y te volviste siervo y fiel y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias, Señor. Gracias por mostrarte a nosotros como el camino, como el verdad, como la vida. Muéstranos, Señor, cómo caminar por ese camino. Muéstranos, Señor, cómo entender y cómo comprender esa verdad que te representa. Señor, y llévanos a la vida. Llévanos a esa vida eterna, prometida que tanto anhelamos, Señor. Porque esa es una esperanza viva que mora en nosotros, Señor. Que llegado el momento, conforme a tu voluntad, podremos estar sentados a esa mesa, Señor, gozarnos en tu presencia, tener esa vida eterna al lado tuyo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.